Dios les bendiga a los hermanos que nos están siguiendo también por la internet en otros países. Desde acá le damos un caluroso saludo de parte de la Iglesia de Dios Adonai y de su servidor, Pastor Guillermo Torres, como también de los hermanos aquí presentes. Amén. En esta mañana, tanto en el primer culto como en este, vamos a estar hablando sobre el tema de la fe. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y conforme el Señor nos los permita y esta mascarilla, pues vamos a ver hasta dónde no nos incomoda tanto como la vez pasada, que fue bastante conflictivo. Pero en esta mañana vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, para los hermanos que están aquí. Primera de Reyes, capítulo 18. Y leo para ustedes el versículo 20. Y dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo se quedó en silencio. Otra versión dice: no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Amén. ¿Estamos conectados, hermanos? Deseo que usted se ubique conmigo en lo que tiene que ver la esfera de la fe. La fe es un cimiento de los más importantes para poder tener comunión con Dios. Dios, hermanos, ha establecido ese fundamento de la fe para acercarnos a Él. Dice la Biblia: sin fe es imposible agradarle. Entonces, en esta mañana, cuando hablamos acerca de la historia de este hombre de Dios, el cual se le llama el profeta de fuego, nos lleva a internarnos, y más hoy en la sociedad del miedo. Yo llamo a esta sociedad, amados hermanos, América Latina, en Europa y en todas las naciones del mundo, la sociedad del miedo, donde aún la fe ha llegado a desgranarse en hombres y mujeres de Dios, en personas que quizás iniciaron muy bien este año, pero que han decaído en su confianza en Dios. Y entonces vemos una sociedad de hermanos que es bombardeada a diestra y siniestra por medios
de toda clase, donde las personas están siendo de alguna manera afectadas en su psique, en sus emociones, en su caminar, en su andar. Al punto, hermanos amados, que hasta hay personas, como decía nuestro hermano Rafael al principio de la mañana en su enseñanza, de que agachan la cabeza como creyendo que si de alguna forma alguien pueda contagiarlos o contaminarlos, estamos siendo afectados. Y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender una enseñanza, que es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que cuando nosotros caminamos, no voy a decir, hermanos, ciegamente que un cristiano no pueda ser infectado por este SARS-2. No, estamos conscientes de que quien lo haya criado o hayan hecho con esto está cumpliendo el cometido de afectar a millones de seres humanos en la tierra. Pero hay una realidad. El Dios en que yo he creído, Él todavía está sentado en su trono de gloria. Y hay algo, hermanos amados, que debemos de aprender en esta mañana. Usted y yo no caminamos por vista, caminamos por nuestra fe y esperanza en este Dios inmortal, invisible, único y sabio Dios. ¿Por qué temer? Dice la Biblia que no tendrás temor. Y muchos cristianos hoy en día están siendo tan bombardeados en su mente que a ellos les da miedo venir a la iglesia. Y cosa extraña e interesante, van al banco, van al supermercado, van a las playas, pero ir a la iglesia, no, hermanos, es un problema. Son estrategias del infierno. Son armas que el enemigo está usando con el temor para que los creyentes no se levanten en su vida espiritual. Estamos pasando un tiempo donde yo creo, hermanos, y quizás usted me va a decir, pastor, usted está crazy, usted está loco. Pero yo creo que Dios, aún en medio de esta crisis, Él tiene un plan, un proyecto para con su iglesia. Y Él va a traer uno de los más grandes avivamientos sobre esta tierra, le guste o no al diablo. Dios va a levantar hombres, Dios va a levantar mujeres que le crean en espíritu y en verdad. Esa sociedad del miedo se le va a caer al diablo delante de sus propias presencia. Porque el Dios el cual nosotros creemos es el mismo Dios de Elías, es el mismo Dios en el que este profeta le creyó. Y Dios respondió a su oración y a su clamor. Habemos hombres y mujeres que estamos clamando a Dios para que Dios derrame una obra sobrenatural sobre nuestra sociedad y el mundo. Y Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Yo no sé si el suyo, pero el Dios en que yo creo está vivo. Y entonces, amados hermanos, volviendo al punto del profeta Elías, dice que el profeta hace una acción sorprendente y es una acción extraordinaria. Él, al venir, hermanos, a enfrentarse al paganismo de su tiempo, donde inclusive él tenía un concepto de que solo él había quedado, aunque el Señor siempre tiene una opción que generalmente nosotros nunca a lo mejor entenderemos, pero que es un plan estratégico de Dios, que cuando uno piensa que se terminaron las opciones, Dios tiene algo en su secreto que nos va a sorprender. Él había dicho, solo yo he quedado, y el Señor le dijo a Elías, no, Elías, estás equivocado, hay 7,000
varones que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Dios siempre tiene una estrategia para su iglesia. Muchas veces le damos tanto revuelo a la acción demoníaca que nos olvidamos del poder sobrenatural de Dios. Y yo quiero decirte algo. Dios tiene todo el control. Todo el control. Y si usted es un hijo y una hija de Dios, Dios guardará su entrada. Dios guardará su salida desde ahora y para siempre. No vamos a temer, hermanos, a todos estos lineamientos que vienen del infierno, donde su principal proyección es abrazarte con la angustia, con la inseguridad, porque el que confía en Jehová será como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Y encontramos, hermanos, a este hombre de Dios que toma 12 piedras, y estamos hablando en el tiempo de Acab. Oiga lo interesante de esto. Él toma 12 piedras. ¿Qué representaban las 12 piedras? A toda la nación de Israel, a las 12 tribus. Pero en el tiempo de Acab, la nación de Israel estaba partida, estaba dividida. Entonces, Acab era el rey de 10 tribus y las otras 2 estaban aparte. Pero el profeta, él está mirando a una nación unida. Es que esos son los hombres que le creen a Dios. Cuando usted piensa que las cosas no se están dando, créale a Dios. Cuando usted piensa que hay puertas cerradas, créale a Dios. Cuando usted crea que esa enfermedad es incurable, créale a Dios. Cuando usted crea que ese negocio no va a prosperar, créale a Dios. Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir caminos donde usted piensa que no hay. Así como abrió camino en medio de aquel gran mar, Dios va a abrir camino en tu vida. Dios va a abrir camino en tu ser personal, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. Pastor, en medio de esta crisis, es que Dios no está en crisis. La sociedad podrá estar en crisis, pero el Dios en que nosotros creemos no está en crisis. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Yo no sé si usted como hombre y mujer de Dios se ha vuelto a Él y le ha dicho: Señor, mira mis necesidades. Señor, mira que estoy pasando por esta situación. Quiero decirte que Dios es un Dios que escucha. La palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y uno de los salmos dice: clama al justo y Jehová oye. Ese Dios maravilloso está vivo. Entonces él le cree a Dios y mira a un Israel unido. Él mira a una nación unida. Y entonces, hermanos, el objetivo es de que esa nación unida, donde él toma esas piedras, va a ser una nación que le va a adorar a Dios como una nación en espíritu y en verdad. Él está mirando la unidad de un pueblo que está partido. Muchas veces nos pasa que nosotros miramos, hermanos, las cosas por nuestra vista, pero cuando usted le va creyendo a Dios, para Dios no hay nada imposible. Él va a cambiar, amados hermanos, esa observación suya, que a través de la vista, hermanos, nos puede sorprender muchas cosas. Pero cuando usted mira a ese Dios invisible y usted le cree a Él, las cosas que usted aparentemente no va a adquirir, no va a conseguir, Dios en un momento inesperado te abre las puertas. El pueblo, hermanos, este pueblo de Dios se había sumergido en la idolatría, se había sumergido en la adoración a dioses paganos. Ellos habían dejado el consejo del Señor. Dios levanta a un Elías para volverle el corazón de esta nación a él. Entonces, hermanos, en esto es en lo que Dios se deleita, cuando hay hombres y mujeres de fe. La fe le honra y por consiguiente Él honra esa clase de fe. Aleluya. Entonces, así lo hizo en este lugar que era el Monte Carmelo, y así lo hace en nuestros días. Notemos también la forma en que Dios regula las acciones del profeta.
Él le había dado órdenes. Y oiga las órdenes que le da Dios. Si me hicieres altar de piedras, no lo labres de cantería, porque si alzares tu pico sobre de él, tú lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea descubierta junto al altar. Eso está en Éxodo 20, 25 al 26. Entonces el profeta comenzó a buscar 12 piedras que no estuvieran labradas ni pulidas, sino que usó lo que Dios había provisto. Piedras toscas, piedras sin labrar, que yacían en el monte. Y el profeta siguió el método de Dios. Amados hermanos, yo creo que aquí hay una verdad tremenda espiritual. Cuando Dios elige a personas, amados hermanos, por más tosco que sea, van a honrar y a glorificar su nombre en su altar, en su presencia. Muchas veces, hermanos, los que caminan por fe no reciben las bendiciones de Dios porque no pueden mirar más allá de sus vistas. Pero hermanos amados, como dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Y eso agrada a Dios. Esto tiene un significado importante para llegar a descubrir lo que el Señor requiere de nosotros para su servicio. Dios nos ha dejado las cosas, mire, Dios no ha dejado las cosas así al azar. Dice el escritor, los cuales son y sirven como figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, el Señor ha dejado un camino por el cual debemos andar. Si pretendemos sus bendiciones, todo debe de hacerse como Dios lo ha establecido. Hay personas que quieren hacer las cosas a su manera, a su forma de pensar. No, hermanos, cuando Dios te dice algo, hágalo conforme a lo que Dios te dice. ¿Quieres obtener bendición? Bueno, ora a Dios. Dios te va a dar estrategias para que usted comience a caminar en ellas. Y conforme usted va dando sus pasos de fe, Dios va abriendo camino. Dios va rompiendo cerrojos de hierro. Dios va quebrando puertas de bronce. Dios va abriendo el camino que usted necesita para que usted reciba su bendición. Entonces, no podemos, y escuche esto, grábeselo en su mente, no podemos recibir fuego hasta que no hayamos cumplido plenamente con sus requisitos. Si yo hago la pregunta, ¿cuántos estamos en oración? ¿Cuántos estamos sacando noches de oración, tiempo de clamor? Si usted quiere la bendición de Dios, comience a buscar el rostro de Dios ahora que es tiempo. Hermanos, Dios le dará a usted la capacidad para que aún en medio de esta pandemia, en medio de estos temores, usted sea una persona victoriosa. Dios quiere a una iglesia que le crea. Dios quiere a hombres y mujeres que se apoyen en sus promesas. Porque cuando usted le cree a Dios, Dios hace obras extraordinarias. Entonces, esto se debe, hermanos amados, a que cuando usted comienza a tomar la direccional divina, entonces Dios comienza a dar respuesta a su necesidad. Ahora, en muchas congregaciones se han introducido cosas que vienen a innovar muchas cosas para llamar inclusive la atención de muchas personas. Pero se han olvidado que la mejor innovación es acercarnos a la presencia de Dios confiadamente. Cuando usted y yo aprendemos que la intimidad de Jehová es con los que le buscan, ahí es donde usted va a aprender el secreto de que por qué Dios usa tal persona, de por qué el Señor usa tal otra, de cómo Dios usa a tal salmista y por qué al otro no tanto, por qué tal grupo Dios lo unge tanto. Pero son personas que han encontrado, hermanos, que una de las llaves poderosas es la intimidad con el Señor. Cuando usted y yo tenemos intimidad con Dios, es cuando usted ve obras extraordinarias de Dios. Es cuando usted ve cómo Dios extiende su mano poderosa para comenzar a fortalecer y a bendecir a los que están en su secreto. Una de las cosas que me llama la atención
Es que la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo, dice que cuando tú vayas a orar, cierra la puerta de tu alcoba e introdúcete allí. Y estando tú delante del eterno Dios, comienza a orar en oración. Y el Dios que está mirándote y que está escuchándote, Él, aunque usted esté allá sumergido y que nadie se dé cuenta, dice que Él, después de que tú ores en privado, Dios te va a recompensar en público. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Hay que comenzar a orar. Hay que comenzar a buscar el rostro de Dios. Yo le hablo a los jóvenes que hoy se han descuidado de su comunión con Dios, juventud. Decía el famoso poeta nicaragüense Rubén Darío, juventud, divino tesoro. Sí, la juventud es un divino tesoro siempre y cuando esté en las manos del Dios eterno, porque podrá darle muchas cosas buenas a la sociedad. Hoy estamos en una sociedad que está siendo bombardeada por tantos flagelos, hermanos, que necesitamos que Dios intervenga, y necesitamos que Dios levante jóvenes llenos del Espíritu Santo, que Dios levante una juventud de fuego, una juventud como el profeta Elías, una juventud que le crea a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, Dios desea que cuando tú hagas o actúes, lo hagas en el orden de Él. ¿Qué sucede cuando hacemos las cosas contrariamente al modelo divino? Que eso se llama fuego extraño. Y cuando hombres y mujeres hacen las cosas muy diferentes a lo que Dios les ha dictado, es donde viene el fuego de Dios y los consume, pero no para bendición, sino para su propia maldición. Necesitamos aprender, hermanos, a temer a Dios. Hay un caso también en la Biblia, que le voy a dar una pasada rápida, que es el caso del profeta Jonás, y lo enlazo con el asunto de Elías, más que todo en el término de la fe. Dios ama al hombre. ¿Cuántos saben que Dios ama a la humanidad? Entonces Dios ama al más vil pecador, Dios ama a la prostituta, Dios ama al delincuente, Dios ama a cada hombre y mujer que hoy se han apartado de Él. Nínive era una gran ciudad. Estudiando sobre los aspectos de arqueología de esta ciudad que se han descubierto, era una ciudad majestuosa en su tiempo. Era una ciudad cosmopolita, como decir hoy en día Nueva York, o como decir Sao Paulo, o como decir París. Era una ciudad impresionante en su tiempo. Y entonces en esa ciudad habitaban cerca de más de 100,000 personas. La Biblia da una nota que eran como 120,000. Pero entonces dice que Dios le dice a este hombre Jonás: ve y predica en Nínive, porque esa ciudad se ha corrompido hasta el cielo. Y entonces nos dice que este profeta no quiso ir. Y ya conocemos la historia. Él se negó y entonces Dios envió un gran pez en alta mar, pero al fin y al cabo lo llevó ese pez después de 3 días a la orilla. Y ya lo puso allí, y ya el profeta como que entró en razón y dice: bueno, sí, voy a obedecerte, Señor. Y nos dice la Biblia que Jonás va. Camino de 3 días, imagínense la distancia, más o menos se dice que eran como 800 kilómetros. Es algo, a pie, es algo, una distancia muy lejos. El asunto es que llega a la ciudad. Y hermanos amados, cuando él llega a la ciudad, ve la corrupción que hay en la ciudad. Y él comienza a pregonar y a pregonar. Pregonar es predicar, y comienza a decirle a ese pueblo de que Dios iba a enviar un terrible juicio sobre la ciudad. Y aparentemente Jonás pensaba: esta gente no va a reaccionar, están tan sumergidos en la corrupción que no, esta gente Dios la va a exterminar. La sorpresa más grande es que llegan las noticias al rey de Nínive, y el rey de Nínive de una vez se levanta, rasga sus vestiduras y comienza a llamar a todos aquellos que están en derredor de él, y les dice: ahora pregonaremos en toda la ciudad que desde el niño de pecho hasta los animales y todos los que habitamos esta ciudad nos vamos a poner en silicio y ceniza
porque si no Dios nos va a consumir. Y hermanos, toda aquella gran ciudad se humilló. Este hombre es interesante, como un rey pagano, esa palabra le llega al profeta, se humilla, se arrepiente y con él juntamente toda la ciudad. Entonces Dios, hermanos, actúa en una forma sobrenatural. Y tal es así que cuando ya después de que Jonás predicó, él se va y sale de la ciudad. Es probable que Jonás estaba en cierta altura, en cierto lugar montañoso, porque él no se fue para su lugar de habitación, sino que se quedó como rondando la ciudad. No sé si es que Jonás de alguna manera estaba como pensando, en cualquier momento va a caer el juicio de Dios. Pero hermanos, la Biblia es muy clara. Si hay algo que agrada a Dios, es al que le cree. Y este hombre, este rey le creyó a Dios con su ciudad y se humillaron en ceniza y silicio. Y dice la palabra que Dios perdonó el pecado de esta gran ciudad. Porque Dios anda buscando corazones que le crean a Él. Dios anda buscando personas que se humillen en su presencia. Y volviendo a lo que hace el profeta Elías, él levanta un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y hermanos amados, esto está en 1 Reyes 18:32. El profeta hace un altar en el nombre del Señor, es decir, por su autoridad y para su gloria. Así debe de ser siempre, hermanos. Cada vez que usted haga algo, hágalo en el nombre del Señor, pero para la gloria de Él. Nunca le quite ninguna gloria, ninguna honra al Señor de señores. Dice la palabra en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Todo lo que usted y yo hagamos, hagámoslo en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Jesús. Padre, estamos viviendo un tiempo de crisis. Estamos viviendo un tiempo de adversidad, que no alcanzan ciertas cosas para algunos. Bueno, creámosle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios aún en el tiempo de la sequía de Elías le dio aceite a aquella viuda, ¿cómo no va a dar el aceite de su gracia a aquellos que somos hijos del Rey en este tiempo? Él no ha cambiado. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, hermanos, cuando Elías hace las cosas conforme el Señor les establece, dice la palabra de Dios que Elías, ya cuando aquellos Baales hicieron sus sacrificios, sus lamentos, sus lloros, se rompieron hasta sus cuerpos, le tocó el turno a Elías. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo una oración tan pequeña hace cosas tan maravillosas? Es que el secreto está en que Elías era un hombre de intimidad con Dios. Elías era un hombre preparado para lo sobrenatural. Elías, hermanos amados, era un hombre también que confrontó el pecado a este rey Acab, que era un impío, que se había casado con una hechicera llamada Jezabel. Era un hombre ungido, pero un hombre que tenía comunión íntima cada día con Dios. Si usted quiere ver la mano y la gloria de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su ministerio, sobre su negocio, saque tiempo para con Dios. Aquellos que me escuchan, que están en su casa y aún que vienen a nuestra iglesia y que por miedo no vienen, yo les aconsejo, saque tiempo a Dios ahora, hermano, que usted está conectado en internet con nosotros. Si es de otro país, vaya a su iglesia también. No se queden en las casas si hay apertura, no se queden en las casas si Dios les ha abierto la oportunidad de ir. Vayan, hermanos, porque Dios desea probar su fe. Y no hay cosa más hermosa que venir a la casa de Dios y levantar nuestras manos y decirle: gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias, Señor, porque aunque sabemos que la sociedad está siendo afectada, pero aún así tú has guardado y seguirás guardando mi vida. Y aún aquellos que en algún momento les ha dado esta pandemia, les doy una noticia:
Hay hermanos de nuestra iglesia que les ha dado, pero todos ellos han salido perfectamente adelante y victoriosos en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que nuestro refugio y nuestra esperanza está en el Dios de Jacob, en ese Dios eterno, que es el que ha criado tu vida y es el que la sustenta. Y para concluir, entonces, oiga lo que dice: y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá de encima del altar. Elías conocía esto y Elías lo hace de la forma sacerdotal. Entonces hace el sacrificio. Antes de hacer el sacrificio trae agua que inunde todo ese altar, como para que digan que él no ha hecho ningún truco. Ese altar estaba rebosando de agua. Y en un momento dado dice el profeta: Señor Jehová. Y miren, hermanos, es algo tan maravilloso. Dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aleluya. Y viéndole todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal. Yo puedo decir en esta mañana, aunque la tierra tiemble, aunque el SAR-2 ande navegando en las atmósferas, y lo que quiera que usted pueda mencionar negativo, que se mueva, cuando su confianza está en Dios, no temeré, porque Dios está sentado en su trono, porque Dios conoce mi entrada y mi salida, porque Dios conoce aún antes de que yo clame y pida a Él mi necesidad. Decía nuestro hermano Rafael, en el peor momento de la crisis, cuando él quería hacer algo especial en relación a su petición, Dios comenzó a abrir puerta y puerta y puerta y puerta. De este Dios les estoy hablando. Él no ha dejado ni a mi hermano, ni me ha dejado a mí, ni te va a dejar a ti, ni te va a abandonar a ti. Ese Dios que oyó la oración del profeta Elías es el mismo Dios que hoy está en este lugar, está en esta sala y está en esos hermanos que nos están siguiendo, porque Dios les está inyectando un espíritu de fe, un espíritu que le creamos a Él, hermanos, para que vienen días especiales, donde aquellos que se apartan, comprendiendo que van a recibir de parte de Dios una respuesta, Dios los va a sorprender sobrenaturalmente. Dios los va a sorprender. Dios es el Dios que sorprende. Dios es el Dios que llega cuando usted menos piensa, porque el que clama recibe respuesta del cielo. En esta mañana el Dios de Elías está aquí. ¿No me oyeron? Hermanos en internet, el Dios de Elías está aquí, pero también está allí. Está allí en Ecuador, está allí en Nicaragua, está en Guatemala,
está en cada país de Centroamérica, está en República Dominicana, está allí en Nueva York donde nos están siguiendo, está allá en Washington donde está mi hermana. Mire, Dios está en cada lugar donde cada uno de aquellos se acerca confiadamente. Así que si usted se acerca a Dios, crea que le hay y vas a recibir una respuesta del cielo. Los hermanos que están aquí presentes, pónganse sobre sus pies. Y yo quiero hacer una oración por ustedes, para que este Dios de Elías supla sus necesidades. Si hay personas que están pasando por un momento de prueba, de lucha, recuerden que esto es parte del plan de Dios. También nos pasa por el fuego para ser probados como el oro fino, para servirle. Así que créale a Dios. No sé si está alguno enfermo, o si hay alguna necesidad económica, o si hay una situación que no conozcamos, pero póngala delante de Dios. Y los que nos siguen por el internet, igual, amado, usted que me mira allí, ponga esa petición ahora mismo delante de Dios, y yo sé que Dios va a responder su necesidad. Padre, vengo clamando a ti por cada necesidad que hay en esta mañana. Señor y Dios, si algún hermano ha decaído en su fe, pido que aumentes esa fe en ellos, que ellos puedan comenzar a creer y que ellos comiencen a entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, aviva tu obra en los tiempos, como decía Habacuc, aviva tu obra. Y aquí hay parte de tu iglesia, hombres y mujeres con diversas necesidades. Padre, yo te pido que tú las suplas. Si son necesidades de enfermedad, ponga tu mano sobre esos cuerpos. Tu palabra me dice que yo soy Jehová tu sanador. Tu palabra me dice que por las llagas de Jesucristo fuimos sanados. Igualmente, Padre, si hay necesidades económicas, yo te pido que tú suplas fuentes laborales para aquellos que no lo tienen, para que ellos puedan también, Señor, tener sus recursos personales. Si hay asuntos familiares que resolverse, te pido que ahora mismo tú des entendimiento y sabiduría para que también estas personas reciban ese toque que viene del cielo para recibir su bendición. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Bendecimos y honramos tu nombre por siempre y para siempre. Así que, amados hermanos, ha sido una bendición compartir estas breves palabras y confío que ese Dios de Elías te acompañe cada día de tus vidas.